Bienvenidos a este podcast literario que tiene como fin reconocer y difundir las obras literarias de las escritoras que a lo largo de la historia han sido menospreciadas o invisibilizadas por su condición de ser mujer. Mi nombre es Elise y cada semana te voy a recomendar a una autora diferente mientras conocemos su historia, su estilo literario y analizaremos brevemente parte de su obra. También puedes seguirme en mi canal de YouTube, El Librero de Elise, o en el Instagram del podcast, mujeres-y-literatura. El día de hoy traigo a una escritora que muchos conocen y que eligieron sin saber que se trataba de ella. Cuando hice la encuesta en Instagram, muchos creyeron que el episodio estaría enfocado en las hermanas Bronte, pero yo las estoy reservando para episodios posteriores. Incluso quiero hablar de manera individual de cada una, ya que por lo general se engloba a las tres siempre en una sola biografía, pero eso lo voy a tratar más adelante. De una vez les aviso que el episodio de hoy va a estar un poco extenso por todo lo que quiero abarcar sobre esta escritora, pero de antemano me disculpo por eso, lo siento, quise condensar toda la información lo más que pude, pero bueno, tomé como lo más relevante para poder hablarles de ella y que la conozcan un poquito mejor. Recuerden además que si me ayudan a llegar a 500 suscriptores en Instagram, habrá una sorpresa para todos ustedes. Por eso les pido que recomienden el podcast a todos sus conocidos. También les aviso que el día viernes habrá una videoreseña en mi canal principal, que es El Librero de Elise. Se trata de una novela escrita por una mujer, así que por eso lo menciono aquí. Por eso, si aún no se suscriben, para que vayan y lo hagan y esperen la reseña de este libro que me encantó. Ahora sí, entraré de lleno con la escritora de la semana, ya que siento que hay mucho que decir sobre ella, tanto de su vida como de su obra. La dinámica será igual a las pasadas, y si quieren más bibliografía y recomendaciones literarias sobre lo que ella escribió, podrán hallarla en Instagram en estos días. Así que, como ya vieron en el título y en la imagen del episodio de esta semana, hoy vamos a hablar de Mary Wollstonecraft Goodwin, mejor conocida como Mary Shelley. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Fue hija del filósofo y político William Godwin, que ganó cierto renombre por ser uno de los precursores del pensamiento anarquista, mientras que su madre fue filósofa y pionera feminista, de quien estoy segura han escuchado hablar en alguna ocasión, y fue Mary Wollstonecraft, autora de La Vindicación por los Derechos de la Mujer, en el cual se argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que mujeres y hombres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina asimismo un orden social basado simplemente en la razón. Con esta obra, ella estableció las bases del feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa en la época. Godwin además describía al matrimonio como un monopolio represor, por lo que la relación que mantenía con Mary era muy liberal. Pero el punto es que el matrimonio no era algo que ellos buscaran por ser lo moralmente correcto, pero cuando ella queda embarazada de su hija Mary, deciden casarse únicamente para que a ella no se le cerraran las puertas a distintas oportunidades solo por ser hija ilegítima. Además de eso, Godwin aceptó sin problemas a la hija mayor de Wollstonecraft, que se llamaba Fanny, producto de una relación extramarital, algo que a los ojos de la sociedad inglesa de aquel entonces pues resultaba bastante escandaloso. Respecto a toda la ideología que marcaba a los padres de Mary Shelley, ella alguna vez dijo: "No es extraño que siendo la hija de dos personas que han alcanzado la celebridad literaria, haya tenido desde muy pequeña deseos de escribir". Esto fue publicado en la introducción de la tercera edición de Frankenstein en 1831. Esta fue la primera edición que se publicó con su nombre, ya que las dos anteriores habían sido editadas de forma anónima, pero ya explicaremos eso cuando lleguemos a esa parte.
Desafortunadamente, su madre fallece al poco tiempo de haber dado a luz a Mary. Esto a causa de una sepsis luego de que la placenta se le rompiera y se le provocara una infección que pues no fue tratada a tiempo y debido a las condiciones insalubres de la época. Como dato, esta forma de muerte era muy común en las mujeres en aquel entonces y de hecho aún puede ser bastante riesgoso luego de las mujeres que han abortado o que han dado a luz, por lo que me han comentado. Este evento tan fuerte en la vida de Mary, aunque ella no estaba consciente pues de lo que le sucedió a su madre, hizo que tuviera un muy fuerte acercamiento a la muerte y el único vínculo que había creado con su mamá era por las visitas que ella hacía al cementerio. Incluso cuando aprendió a leer se iba hasta la tumba de su mamá y ahí pasaba horas y horas leyendo. Ella sintió un apego muy grande por su mamá a pesar de nunca haberla conocido y esto fue gracias a que su papá le dio a leer todo lo que ella escribió desde la vindicación por los derechos de la mujer, diarios, cartas, alguna autobiografía que pues ella estaba escribiendo y pues esto hizo que obviamente Mary sintiera una gran admiración por su mamá. Apegada a los ideales de sus papás, pues fue criada con estas ideas liberales y feministas, ya que su padre en verdad buscaba que ella tuviera a su alcance todo tipo de conocimiento posible y quería hacer de ella una mujer intelectual. Los primeros años de la vida de Mary se consideran felices. Esto se sabe gracias a algunas cartas rescatadas por el ama de llaves que servía en su casa. Pero había deudas en el hogar y Godwin sentía que no podía hacerse cargo ni de ella, ni de Mary, ni de su hija Fanny. Así que hizo lo que todo padre soltero y viudo: buscar otra esposa. En diciembre de 1801 se casó con Mary Jane Clairmont, una mujer que ya tenía 2 hijos, Charles y Claire. A la mayoría de los amigos de Godwin les desagradó esta nueva esposa. La describían como una mujer temperamental y muy conflictiva. A pesar de todo esto, Godwin pues la quería muchísimo y el matrimonio duró prácticamente toda la vida. Sin embargo, Mary no logró tener una relación muy buena con su madrastra y por muchos años hubo conflictos entre ellas dos. Quizás porque también no estaba del todo de acuerdo con la educación tan liberal que su padre le estaba dando. Godwin, junto con su esposa, crearon una firma editorial llamada MJ Godwin, que vendía libros para niños, artículos de papelerías, mapas, juegos, etc. Sin embargo, el negocio no tuvo mucho éxito y Godwin se vio obligado a pedir prestadas grandes sumas de dinero para poder mantenerlo. Las deudas crecieron a tal grado que pues él ya no podía solventar estos gastos y para 1809 el negocio estuvo a punto de cerrar y el escritor estuvo a punto de ir a prisión, pero se salvó de esto gracias a que algunos amigos intelectuales le prestaron dinero para poder pagar estas deudas. A pesar de esto, y aunque mantuvo su editorial, pues las deudas siguieron por muchos años. Pero volviendo a la educación de Mary, se puede definir como algo no convencional para las mujeres del siglo XIX, ya que ella podía acceder sin problema a cualquier libro de la biblioteca personal de su padre. Además, podía estar presente en las reuniones que tenía con otros intelectuales de la época. También leyó muchos de los libros que su padre vendía y hasta aprendió griego y latín para poder leer estas obras en su idioma original. Su padre en verdad esperaba que ella creciera como una mujer filósofa. Sin embargo, ella optó por el mundo de las letras. Aún así, pues sí se puede hablar de una mujer con bastante conocimiento y bastante intelectual. Para 1814 es cuando Mary conocería a quien se convertiría después en su pareja, el poeta romántico Percy Shelley, quien era un hombre de ideas políticas radicales y que estaba muy influenciado por la obra de William Godwin, principalmente con Justicia Política. Estos ideales lo alejarían de su familia, quienes eran de las familias más ricas en la región de Sussex. Percy incluso ingresó a la Universidad de Oxford, pero fue expulsado luego de publicar un panfleto que impulsaba las ideas ateístas. Pudo haber sido admitido de nuevo gracias a que su padre intervino para esto,
Pero para eso Percy debía retractarse sobre sus ideales, a lo cual se negó rotundamente y por lo que terminó alejándose completamente de su familia. En 1811, cuando él tenía 19 años, se fugó a Escocia con una chica de 16. Al poco tiempo, ellos se casarían, pero él se daría cuenta de que no estaba hecho para el matrimonio, menos para una relación monógama, ya que él era un ferviente creyente del amor libre y sin ataduras. Por eso comenzó a dejar a su esposa por temporadas y pues él se iba a buscar a otras mujeres. En una de estas tantas fugas que él hacía, pues es cuando conoce a Mary, precisamente en la librería de su padre, ya que él la frecuentaba mucho para poder platicar con Godwin. Como les dije, lo admiraba muchísimo e incluso quiso ayudarlo económicamente cuando estuvo pues a punto de volver a perder la librería, pero la familia de Shirley le negó el acceso total a propiedades y a cuentas de la familia, por lo que al final pues no pudo ayudarlo y Godwin se sintió bastante traicionado por esto. Mary se enamoró profundamente de Percy y comenzaron a tener encuentros secretos en el cementerio donde su madre estaba enterrada. Para esto, ella tenía 17 años y él 22. El secreto de su relación se debía a que su padre no lo aprobaba como pareja de su hija, esto porque él buscaba que la reputación de su hija no se viera manchada por una persona como Percy, ya que lo conocía bastante bien y conocía pues los ideales que él tenía, ¿no? Entonces sabía también que pues no se iba a casar con su hija, y a pesar de que Godwin era de estos ideales liberales, también pensaba mucho en el estatus que iba a tener su hija y que muchas oportunidades se le iban a cerrar precisamente por ser mujer. También esta prohibición coincide con el tiempo en que Percy no pudo pagar la deuda de Godwin, por lo que algunos dicen que en realidad ese enojo era por no haberlo ayudado y por eso pues no lo quería cerca de su hija. Por otra parte, Mary no entendía cómo podía despreciar de esta manera a Percy, ya que él era toda la personificación de las ideas reformistas y liberales de sus padres durante la época de 1790. O sea, prácticamente Percy era como Godwin pudo haber sido durante sus años de juventud, particularmente porque también para Godwin el matrimonio era algo represivo, entonces pues Mary no entendía muy bien esto. Aún con este impedimento, pues ellos estuvieron juntos y se dice que Mary perdió su virginidad, o mejor dicho, inició su vida sexual sobre la tumba de su madre. Y créanme que no hay nada más gótico que eso en la vida. Después de esto, la pareja decide fugarse en secreto a Francia, ya que sabían que Godwin no iba a permitir que ellos siguieran juntos. Esta era la segunda ocasión que Percy hacía algo así, eso de fugarse con alguna mujer. Además de esto, se llevaron a la hermanastra de Mary, a Claire. Se movieron por varias ciudades en Francia en un lapso de 3 meses hasta llegar a Suiza. En ese tiempo se dedicaron a escribir y a vivir una vida bohemia leyendo poemas, discutiendo temas políticos y añadiendo experiencias a sus diarios de viaje. Dicho viaje no duró mucho tiempo, ya que el dinero se les acabó y con la pena pues tuvieron que volver a Londres. Pero eso no es todo. Mary además estaba embarazada. Ella acudió con su padre para que la ayudara, pero él se negó rotundamente a hacerlo. Se mudaron a una zona bastante precaria en Londres junto con Claire, y es ahí donde Percy empieza a desaparecer por muchos días porque no puede lidiar con la situación económica por la que ellos están pasando y porque no quiere lidiar con todas las personas a las que él les debe dinero. Entonces dejó a Mary prácticamente con el problema a ella sola. Por eso esta época fue muy dura y muy triste para Mary, lo cual se puede constatar en varias cartas que ella escribió. Ahora, por si se lo estaban preguntando, Mary sí sabía de la existencia de la primera esposa de Percy. De hecho, ella dio a luz a su hijo a finales de 1814, lo que hizo que Mary se deprimiera todavía más, pero de alguna manera ella decía que tenía que aceptar que Percy estaba siendo feliz por el acontecimiento del nacimiento de su hijo.
Recordemos que Mary acepta esto porque viene con estas ideas de su papá sobre el matrimonio, el amor libre y también un poco influenciada por lo que Percy le decía. Más adelante podremos darnos cuenta de lo mucho que Mary quería a Percy. Además, no solo había esta situación en la que pues él había tenido un hijo, acababa de tener un hijo con su esposa mientras su novia estaba embarazada, sino que además coqueteaba con la hermanastra, con Claire, y esto frente a Mary. Al sentirse sola y triste por esto, ella crea un vínculo amistoso con Thomas Jefferson Hawke, que era un intelectual de la época y muy amigo de Percy Shelley. Es probable que él anhelara que esta persona tuviera una relación con Mary, pero creo que ella no lo llegó a aceptar porque ella de verdad quería mucho a Percy, de verdad lo amaba demasiado, y aunque ella aceptara que él se relacionara con otras mujeres, creo que ella no se sentía capaz de hacer lo mismo por el gran amor que él tenía, o al menos esa es mi percepción. No sé cómo lo vean ustedes, pero creo que sí tiene mucho que ver eso. El 22 de febrero de 1815 da a luz a su primera hija, quien nació 2 meses antes de lo previsto. A los pocos días, la niña muere y Mary se sumerge en lo que hoy conocemos como la depresión posparto. Incluso comenzó a tener muchas alucinaciones con su bebé, mismas que acabarían al poco tiempo porque, de nuevo, quedaría embarazada. Como un golpe de suerte para todos ellos, el abuelo de Percy fallece y él tiene acceso a gran parte de su fortuna, lo que hizo que su situación financiera cambiara totalmente y pudieran tener una posición un poco más acomodada. En enero de 1816 nace William Shelley. 4 meses después, la pareja y Claire viajaron hasta Ginebra porque planeaban pasar el verano con el poeta Lord Byron, quien tenía un romance con Claire y quien además estaba embarazada de él. El grupo de amigos alquiló la villa Diodati, que está muy cercana al río Ginebra, al cual llegaron Mary, que para entonces se hacía llamar señora Shelley, Percy, Claire, Lord Byron y su joven médico y amigo John William Polidori. Justamente este es el viaje en donde nacería la idea de Frankenstein, ya que en una noche en la que había muchas tormentas y truenos cerca de esta villa, y luego de que el grupo de amigos pasara horas y horas leyendo cuentos de terror frente al fuego, Byron sugirió la idea de que cada uno de ellos escribiera su propio relato de terror. Me llama la atención esta dinámica porque de esta noche Byron y Percy escribieron algunos relatos en ese momento que estuvieron narrando, pero John Polidori escribió lo que ahora es conocido como el relato del vampiro. Él escribió este cuento en esa noche y Mary Shelley ahí comenzó a redactar lo que vendría siendo Frankenstein, pero no terminaría de hacer esa historia en ese momento, sino que le llevaría un poco más de tiempo, incluso un par de años, pero de esa noche únicamente podemos recordar Frankenstein y el vampiro. Pero de los grandes poetas de la época, que eran Byron y Percy, pues ya no hay como algo que nos recuerde esa noche. Incluso es a través de un sueño que ella logra concebir toda esta idea de Frankenstein, y hay muchísimas interpretaciones acerca de esto, pero no me voy a adentrar en ese aspecto, al menos no en este momento. Como las narraciones de sus compañeros, la historia en un principio se iba a resumir en un relato corto, pero Shelley la convenció de hacer una historia más extensa hasta llegar a convertirse en una novela. Incluso la ayudó con varias correcciones gramaticales y algunas correcciones de estilo. Luego de aquel verano en Suiza, todos volvieron a Londres, junto con Claire, y tuvieron que ocultar el embarazo de ella. El 10 de octubre descubren a la esposa de Percy, Harriet, ahogada en un río cerca de Hyde Park. La familia de Harriet hizo hasta lo imposible para que Mary y Percy no tuvieran la custodia de los hijos del matrimonio. Por consejo de sus abogados, le sugirieron a Percy que para dar una mejor impresión familiar y todo eso, pues se casara con Mary, ya que ella estaba embarazada por segunda ocasión. Así que el 30 de diciembre de 1816 se casaron en un evento al que asistieron el señor y la señora Godwin, pero hubo bastante tensión entre las familias y bueno, al final le negaron la custodia de sus 2 hijos mayores y ellos acabaron viviendo con otros familiares. El 2 de septiembre de 1817, Mary da a luz a su hija Clara. Durante su embarazo siguió escribiendo Frankenstein. Finalmente publica su obra, Frankenstein o el moderno Prometeo,
Esto en enero de 1818, pero fue de forma anónima, como era de esperarse, porque siglo XIX y porque #las mujeres no pueden publicar por ser mujeres. La crítica asumió que Percy era el autor de este libro porque él había hecho el prólogo del mismo y estaba dedicado a William Godwin, quien era pues su héroe político. Por otra parte, los problemas económicos no dejaban en paz a la pareja. Aunado a la pérdida de sus hijos mayores, Percy tomó la decisión de que se fueran a vivir a Italia. Durante este tiempo fallecieron sus 2 hijos, Clara en septiembre de 1818 y William en junio de 1819. El dolor de perder a sus hijos hundió a Mary en una depresión enorme que la hizo alejarse de Percy por algún tiempo, pero continuó escribiendo por mucho tiempo hasta que volvió a quedar embarazada. Su 4.º hijo, Percy Florence, nació en noviembre de 1819, lo que le regresó de alguna manera un poquito la alegría a la vida, pero el recuerdo de sus 3 primeros hijos la acompañaría por el resto de sus días. En 1822, Mary, embarazada de nuevo, se muda con Percy y con Claire, con Edgar Williams, que era un amigo muy cercano de Percy, y la pareja de Jane, a una villa llamada Villa Magni, a las afueras de Italia. En realidad, Mary no era nada feliz en esta pequeña villa, a la que describió como un calabozo. En junio, ella sufre un aborto espontáneo, lo que le causó una gran pérdida de sangre y lo que la dejó incluso al borde de la muerte. En lugar de esperar a un médico, Percy la hizo sentarse en una bañera cubierta de hielo para así poder detener el sangrado. Un acto que el médico incluso reconoció como el que le salvó la vida a Mary. Por primera vez, este hombre estaba haciendo algo bien en la vida de Mary. Sin embargo, la relación entre ellos ya no estaba del todo estable, porque ese verano Percy estaba pasando mucho más tiempo con James que con su deprimida y debilitada esposa, que acababa de tener un aborto y que había perdido años atrás a sus 3 hijos. La mayor parte de los poemas que Shelley escribió en esta temporada estaban dedicados a Jane y no a Mary. Hasta este punto yo también estoy esperando ese momento en que Mary se pueda por fin deshacer de este hombre, y por fin ha llegado el momento. El 8 de julio de 1822, poco antes de cumplir los 30 años, Shelley murió ahogado en una repentina tormenta mientras navegaba en su velero, de regreso desde Pisa, con su amigo Edgar Williams. Por disposición de Byron, el cuerpo de Shelley se incineró en una playa cerca de Viareggio y su corazón se extrajo durante la cremación. Mary lo guardó envuelto en seda hasta su muerte, pero sus cenizas reposan en el cementerio protestante de Roma. Después de perder a su esposo, la condición económica de Mary pues no mejoró, por lo que regresó de nuevo a Londres para pedirle ayuda a su padre, quien ahora sí se la brindó. El padre de Percy también se ofreció en ayudar a Mary, más que nada por su nieto, y le ofreció pagarle una pequeña pensión para que ella pudiera vivir cómodamente, además de darle una cantidad anual para poder vivir. Ellos jamás se vieron en persona, pero todo se llevó a cabo por medio de los abogados de la familia de Shelley. Y el tiempo que vivió en la pensión lo usó para editar los poemas de su esposo e incluso para poder escribir una biografía acerca de él. Todavía aún fallecido, ella lo quería muchísimo y creo que incluso lo llegó a amar hasta el último momento de su vida. Pero su suegro la amenazó con quitarle el dinero que le estaba dando para su hijo si es que algún libro o alguna biografía sobre su hijo salía a la luz, por lo que ella pues desistió de esta idea, ya que ella se preocupaba por el futuro de su hijo. En 1826, Percy Florence se convierte en el heredero legal de la finca de los Shelley tras la muerte de su hermano mayor, Charles Shelley, que era hijo de Percy y de Harriet. Su suegro aumentó la paga de Mary de 100 libras a 250 libras, pero continuó siendo muy duro con ella y no estableció un contacto emocional con lo que era su nieto, o sea, simplemente era una cuestión de negocios. Una vez que su condición económica fue más estable, ella siguió trabajando como escritora y como editora, además de coincidir con varios intelectuales de la época.
Incluso tuvo una propuesta de matrimonio por parte de un actor, pero ella lo rechazó al decirle que si ya había estado casada con un genio, lo correcto era casarse con otro. Así que vamos a tomar eso como un insulto cortés para este actor. Lo que sí es que tuvo algunas relaciones fugaces, algunos amantes, pero nunca volvió a casarse. Y es lo que les digo, quizás era precisamente por este amor tan grande que le seguía teniendo a Percy, o por miedo a que su suegro le quitara pues la pensión que le daba para su hijo. Y es curioso que este niño no mostraba los mismos ideales que sus padres. Estudió política y leyes, pero no era un liberal como ellos en ese aspecto. Después de terminar la universidad, él regresa a vivir con su madre. Desde 1839, ella comenzó a sufrir muchos dolores de cabeza y ataques de parálisis en distintas partes del cuerpo, que a menudo le impedían leer o escribir. Finalmente, el 1 de febrero de 1851, en Chester Square, falleció a los 53 años de edad. De lo que su médico sospechó era un tumor cerebral. Algo que quiero destacar respecto a la vida de Mary Shelley como escritora es que tuvo bastante reconocimiento de esto en vida. Desgraciadamente, al morir, pasó a ser la esposa de Percy Shelley, el poeta romántico, y ella solo era conocida por haber escrito El moderno Prometeo, que es por la obra que más se le conoce. Ella es una víctima directa de lo que Joanna Russ define como el mito del logro aislado. Si no saben a qué me refiero con esto, tengo una infografía en Instagram que les puede ayudar mejor a comprender esta definición. En su haber literario hay otras novelas, hay relatos cortos, están sus cartas, libros de viajes y poemas. Tuvo obras que contaron con una muy buena recepción como Matilda, Valperga, El último hombre, Lodore y Faulkner. En estos textos ella incorporó muchos elementos autobiográficos, como incluso también la relación que ella tenía con su padre. Abordó temáticas feministas, obviamente no podía dejarlo de lado, pues después de quién había sido su madre. También expuso mucho el rol de la mujer en la sociedad inglesa y definió con profesionalismo y dedicación la figura de la escritora profesional, convirtiéndose en una redactora todoterreno que escribió para vivir y vivió para escribir. Incluso a Mary le costó mucho trabajo poder nombrarse autora de El moderno Prometeo, porque como muchas escritoras de la época, pues se creía que era un hombre el que estaba detrás de todo esto, principalmente por la temática de la novela, al ser una novela de terror con elementos góticos y con una fuerte carga de crítica social, pues era imposible para los hombres de aquella época que una mujer fuera capaz de escribir eso, y menos una mujer tan joven en aquel entonces como era Mary Shelley. Si mal no recuerdo, la obra la escribió cuando ella tenía 23 años, más o menos. Entonces todo estaba en su contra para poder ser reconocida por esta labor. Afortunadamente para 1831 pudo añadir su nombre a la obra, pero sí se dudaba mucho acerca de que ella fuera la verdadera escritora de Frankenstein, pero ya no hay duda de que eso haya ocurrido, y tiene también mucho que ver con el mito del logro aislado, que es también algo que les comento ahí en la infografía. Si quieren conocer más acerca de las obras de Mary Shelley, tengo una reseña sobre El moderno Prometeo. También les voy a compartir los links en Instagram para que no pierdan tiempo buscándola. Pero ahí ahondo más, un poco más a fondo respecto al aspecto literario de la obra. Y quisiera poder seguir leyendo más de ella, se los juro. Hay todavía muchas obras que me faltan por explorar de ella. Y sé que en el caso de muchos así es, o sea que creo que la mayoría la conocemos por Frankenstein. Por lo que ahorita quiero enfocarme a hablar un poco más de otra novela de ella que también pasó desapercibida por muchos años, y es El último hombre. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con una novela que se situará a finales del siglo XXI. Contará con 3 partes. La primera narrará una historia costumbrista de la sociedad británica que está muy apegada a la sociedad en la que Mary vivió. Los personajes se moverán en una sociedad de ideales y de sentimientos patrióticos en las que reflejan los valores morales de la época. A pesar de ser una novela futurista por el tiempo en el que está ubicada, se mantiene mucho acorde a la época en la que Mary estaba viviendo.
La segunda y la tercera parte de la novela nos hablará de una epidemia que acabará con la civilización. Además, el único sobreviviente de esto es nuestro narrador. Y por epidemia me recuerda mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. No podemos aislar a esta novela del romanticismo, ya que la primera parte tiene demasiados tintes melodramáticos, mismos que también vamos a encontrar en Frankenstein, aunque Shelley se inclina más hacia lo oscuro y lo gótico en ambas obras. También vamos a encontrar muchos elementos del costumbrismo literario, ya que se trataba de un movimiento artístico que tenía como finalidad expresar las costumbres y usos de una sociedad determinada, en este caso la sociedad de Inglaterra. Si bien la novela está ubicada a finales del siglo XXI, Shelley describe mucho el modo de vida de su época y en ocasiones uno se olvida realmente de que está leyendo una novela futurista por las descripciones que ella da. Al tratarse de una novela romántica, también se puede hablar de una novela histórica, ya que este es un subgénero que surge del romanticismo. Este, al igual que cualquier novela, se vale de la ficción, pero también se va a situar en un momento histórico real que sí tendrá relevancia. Aunque ella no puede utilizar un evento histórico de su época, sí establece cómo los sistemas políticos que son la república y la monarquía ya no funcionan como deberían y ninguno es capaz de convertirse en la mejor opción de gobierno. Esto está muy ligado a la Revolución Francesa que se estaba viviendo en ese entonces, a los conflictos bélicos entre Francia e Inglaterra, al Imperio Napoleónico y a un lapso de tiempo que era conocido como el Terror. En el último hombre se demuestra que ninguno de estos sistemas políticos, ni los liberales ni los conservadores, son capaces de acabar con las desigualdades sociales. En este caso, podríamos hablar también de una distopía. Y toda distopía parte de una ciencia ficción, que se trata de un género especulativo que relata posibles acontecimientos en un marco imaginario, basándose en las ciencias físicas, naturales y o sociales. En este caso vamos a tener cuestiones sociales y algunas naturales con respecto a esta epidemia que se da en la novela. Y si queremos ahondar un poco más en esta novela, vamos a poder ubicarla en lo que es la ficción post-apocalíptica. En este caso, toda narración versa en describir la posibilidad de un destino catastrófico para la humanidad. Este subgénero establece los errores que los seres humanos cometen actualmente y las consecuencias para el futuro, que casi siempre terminan con el exterminio total de la humanidad. En este caso, se trata de una plaga y cómo rápido se está extendiendo por el mundo. Y no está hablando del coronavirus. Algo que también debo destacar con respecto a esta novela y que fue escrita después de la muerte de Percy es que muchos de los personajes que aquí aparecen se basan en conocidos y amigos de Mary. Ella no pudo hacer una biografía de su esposo, por lo que ya les conté sobre los conflictos que tenía con su suegro, pero eso no le impidió inspirarse para que uno de sus personajes pues fuera la representación de Percy. Y algunos críticos consideran que el narrador de la novela, que se llama Bernie, es una representación de Mary Shelley y que la novela sirvió como una catarsis para expresar el dolor que sintió ante la pérdida de pues, su círculo literario. Recordemos que Percy murió y después murió Byron, no sé con cuánto tiempo de diferencia, por lo que ella se quedó sola. Lo mismo ocurre con su personaje principal, que es, pues, como lo dice el título de la novela, es el último hombre. Entonces, pues, ambos se quedarán solos. Me gusta esta novela y creo que se puede analizar en estos tiempos de pandemia porque a pesar de que, como ya les dije, es una novela romántica, una novela que tiene muchos tintes históricos, posapocalípticos, distópicos, de novela de costumbres, también puede entrar en una categoría de la que estuve investigando hace algunos meses, que es un subgénero para definir lo que son las plagas en la literatura. Como ya les dije, en la segunda parte de la novela se narrará el inicio de esta posible plaga que se origina en Asia, lo cual es bastante tenebroso, ya que la novela nos dice que los primeros registros se están concentrando en Constantinopla. Comienza a esparcirse por Europa y con ello la gente muere también. Describe también el horror que vive la gente ante esta inminente muerte.
y cómo las personas se vuelven egoístas, descorteses, la ayuda médica se dificulta y hay escasez de alimentos. Y quizás si hubiera existido, tal vez también de papel de baño. El narrador señala que la epidemia tarda más en llegar a Inglaterra por encontrarse aislada de los demás países gracias al mar. La gente que está huyendo de esta plaga abandona sus países y se dirige a aquellos en los que no ha llegado el virus. La extinción del ser humano llegará. Inminentemente va a suceder hasta que el último hombre quede vagando por el mundo, buscando otros sobrevivientes, pero él sabe que no queda nadie más que él. La soledad lo enloquecerá. Escribirá mensajes por todas partes con la esperanza de que alguien lo lea, de que alguien exista. Con esto, la literatura de la plaga tiene como fin mostrar y describir cómo responden los humanos ante estas crisis y gracias a esto existe un patrón de comportamiento durante las epidemias. Entre ellos se puede definir el acaparamiento, el pánico, el miedo, la culpa, la superstición, el egoísmo y la fijación por el número de muertos. Si quieren conocer un poco más de obras enfocadas con la literatura de la plaga, están el Decamerón de Boccaccio, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, este cuento también puede ser analizado desde ese punto, y Diario de una plaga de Daniel Defoe, que justamente describe a la peste bubónica. Así que podemos ver muchísimos elementos dentro de la novela del último hombre, y quizás si me metiera a analizar un poco más sobre el moderno Prometeo también lo encontraríamos, pero pues si no, este episodio quedaría muy largo y no es mi intención de poder hacerlo. Pero ya tienen una probadita de una novela diferente a lo que, pues, por lo que es conocida Mary Shelley. Entonces, ojalá le puedan dar una oportunidad al último hombre. Creo que es un libro que ya se puede encontrar más fácilmente ahorita con estas ediciones de Fractales, me parece. Hay una edición donde viene Frankenstein y viene El último hombre, por si alguien quiere buscar este libro. Antes de despedirme, les quiero recomendar la adaptación cinematográfica del 2017 titulada Mary Shelley, protagonizada por Elle Fanning y Douglas Bott, quienes interpretan a Mary y a Percy. Creo que sabe muy bien resumir la vida y la relación de Mary con su esposo y nos da una idea más amplia de cómo ella sufrió muchísimo al lado de este hombre. Entonces, por si la quieren ver, no sé si siga en Netflix, creo que ahí estaba, o en Prime, no recuerdo en cuál de estas dos plataformas, pero igual se la recomiendo mucho para que la puedan ver. A mí me gusta la película y creo que también los escenarios son súper góticos, que es una característica así primordial de Mary Shelley. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de esta semana. No olviden estar pendientes de las redes sociales, principalmente lo que es Instagram, para que puedan estar al tanto de las imágenes que voy a estar subiendo para complementar el episodio de esta semana, así como las recomendaciones literarias, y vayan a buscar también la infografía sobre el mito del ogro aislado para que entiendan un poquito mejor esta situación y esta problemática a la que Mary Shelley y otras escritoras se tuvieron que enfrentar en ese momento. Estén pendientes también además de la encuesta de la semana para que puedan escoger a la autora de la siguiente semana. Les mando la mejor de las vibras y espero me puedan escuchar la siguiente semana.